el día en el que el dios de la guerra se enfrentó al semidios Hércules, el hijo de Zeus. Un encuentro inesperado en el camino a Delfos se convirtió en una de las batallas más importantes para el dios, que siempre representó el lado más brutal y sangriento de la batalla. Ares, el dios griego de la guerra, era un ser de temperamento explosivo, con una insaciable sed de conflicto. Un día encontró un rival digno de humillarlo, era Hércules, su medio hermano mortal. El combate entre estos titanes sucedió a causa de una deuda de sangre. Ares tuvo varios hijos con Afrodita, la diosa de la belleza, la sensualidad y el amor. Pero su relación nació de una infidelidad, esta fue intensa y prohibida en el Olimpo. Fruto de ese amor contrariado, sus descendientes nacieron con una naturaleza violenta y con tendencias destructivas. El mayor se llamó Fobos y era asociado al miedo, el segundo fue Daimas. Su mirada inspiraba el terror más profundo en los pueblos que visitaba, y el tercero fue Cicno, un ser que atraía el conflicto. A pesar de su carácter infernal, los hijos de Ares lo respetaban y se esforzaban por ganarse su admiración de formas grotescas y extrañas. Cicno siempre sintió repulsión por su estado físico, desde su nacimiento empezó a crecer de forma acelerada. A los 3 años ya era más alto que su hermano mayor y a los 7 doblaba en estatura y corpulencia a su padre. Se convirtió en un gigante de rostro deforme, tenía poca paciencia y mucha ira. Para compensar el horror y la vergüenza que le causaba su aspecto, intentó atraer la atención de su padre mediante obsequios enfermizos. Se volvió un cruel cazador, y a lo largo de varios años mató a hombres y animales de manera brutal en las afueras de Atenas, los aplastaba con sus puños o los lanzaba a cientos de metros para reír mientras se estrellaban contra las rocas. Después robaba los pocos huesos que quedaban completos, y con ellos construyó un templo en honor a su padre. 8 años le tomó reunir los materiales para adornar su macabro monumento de adoración. Cráneos de miles de especies adornaban la puerta de ingreso al santuario de la sangre. Pero Ares se ofendió al ver la enorme edificación de la muerte, le pareció un insulto. No fue por los macabros restos que adornaban la fachada, fue por cómo se consiguieron. El dios de la guerra solo aceptaría una ofrenda obtenida en el campo de batalla, no algo que se consiguió mediante el engaño y la tortura de hombres y bestias desprevenidas. Le ordenó a su hijo destruir el templo, él mismo se aseguró de que se retire y pulverice cada hueso. Y cuando finalizó esta labor, desterró a Cicno hasta que fuese capaz de darle una ofrenda reclamada en batalla. Pese a esto, Cicno continuó con su macabra cacería, se asentó en Tesalia, en la casa de una familia rica, los asesinó a todos y empezó a enviar invitaciones de banquetes bajo su título de hijo de un dios. Ordenaba a los empleados de la mansión a encerrar a los huéspedes, y después se presentaba con su grotesca figura para devorarlos vivos. Pero este no era su único pasatiempo, también se dedicaba a robar a los peregrinos que viajaban por el camino al santuario de Delfos, el centro de adoración de los seguidores del dios Apolo, el sitio donde se realizaban sacrificios en su honor y donde le dejaban regalos y ofrendas. Esta época coincidió con la juventud de Hércules, el semidios, hijo de Zeus y de la mortal Alcmena. A lo largo de su vida fue víctima del desprecio de la diosa Hera, esposa de Zeus. Ella lo castigó de varias formas. Primero retrasó su nacimiento para que no pueda reinar, le puso 2 serpientes en su cuna y cuando fue adolescente, le impuso 12 terribles trabajos que ejerció para distintos reyes y dioses. Habían pasado varios años desde que Cicno se instaló en el camino a Delfos para asesinar peregrinos. Esta noticia llegó a los oídos de Apolo y el dios prefirió cobrarle un favor a Hera, puesto que siempre era mejor evitar un conflicto con Ares. Pensó que el dios de la guerra jamás detendría a su hijo y tras contarle su problema a Hera, ella le dio la autorización para que cite a Hércules y le dé las instrucciones para matar a Cicno. Solo que la versión que le contó Apolo fue incompleta. Le dijo que su misión era llegar al santuario de Delfos y buscar a un peregrino con una túnica de oro. Debía protegerlo y llevarlo al Olimpo. Hércules partió con esta única descripción y se adentró en el largo camino que lleva a la ciudad del oráculo. En la carta de instrucciones que le entregó Apolo había una descripción adornada de la ciudad. Con esto intentaba convencer a Hércules de la importancia de su misión. Decía que Delfos era el ombligo de la tierra, por esto existía una red de caminos destinados al peregrinaje de los seguidores de Apolo. Estas vías se extendían por toda Grecia, puesto que, desde distintas ciudades,
se enviaban delegaciones sagradas que se dirigían al oráculo que estaba ubicado en el centro de la urbe. A este sitio se llevaban preguntas sobre los asuntos públicos, conveniencias matrimoniales, negocios o viajes. Por el camino transitaban comisionados oficiales, consejeros privados de los gobernantes y los fieles de Apolo. Acompañar a las embajadas era un elevado honor y siempre se sintieron cobijados de cierta seguridad, puesto que la delegación estaba bajo protección divina. Con estas palabras, Apolo buscaba direccionar las acciones de Hércules. Sabía que el joven semidios no dudaría en defender el camino que lleva a la ciudad sagrada de un dios. El viaje desde el Olimpo al camino más cercano duró 2 semanas. Hércules viajaba con uno de sus más fieles compañeros, Iolao. Este conducía el carruaje. Mientras atravesaban los kilómetros finales, el destino jugó una de sus cartas más tramposas. El gigante Cicno saltó al camino con un enorme martillo y reconoció de inmediato al hijo de Zeus. Este trofeo de huesos de seguro sería una ofrenda digna para su padre. La única forma de tener los restos de una leyenda sería mediante la batalla. Retó a un combate a Hércules, quien no dudó en sacar su lanza de carro y cuadrarse frente al gigante. La destreza del héroe se impuso durante varios minutos. Esquivaba con elegancia cada golpe, su martillo hacía retumbar el suelo, la bestia se encolerizaba con cada fallo y Hércules solo aumentaba su confianza. Cada cierto tiempo lo hería con su lanza y no recibió ni un rasguño del pesado martillo. La casualidad o la premeditación de otro dios hizo que en ese preciso instante aparezca en el camino el mismísimo Ares. Se quedó sorprendido ante la imagen que veía ante sus ojos. El hijo que expulsó mantenía un combate con uno de los guerreros más renombrados y temidos del mundo. Sin embargo, su presencia solo empeoró las cosas. Ante la atenta mirada de su padre, Cicno se envalentonó y comenzó a realizar ataques más rápidos y fuertes, pero siguió fallando. Hasta que en un ataque contundente su arma quedó atrapada en el suelo, momento que fue aprovechado por Hércules y le hundió su lanza en el cuello. El gigante se retorció por unos 2 minutos hasta que se ahogó con su sangre. Furioso, Ares se abalanzó sobre el joven Hércules e intentó derribarlo con su espada. El choque de acero se convirtió en un alargado baile muy parejo. En múltiples ocasiones, Ares estuvo cerca de matar a Hércules, las mismas oportunidades tuvo el semidios. Pese a esto, la experiencia se impuso a la fuerza y tras una contrarrepleta de ataques sucesivos, el dios de la guerra tuvo un espacio para liquidar al joven héroe. Logró desequilibrarlo y apuntó su espada al cuello cuando apareció el escudo de la diosa Atenea. Ella lo agarró del brazo y le advirtió que los deseos del Olimpo defienden la vida de Hércules, y cualquiera que interfiera con esa decisión sufrirá un gran castigo. Ares seguía enfurecido por el asesinato de su hijo e ignoró la advertencia y volvió a atacarlo. Sin embargo, Hércules se había recuperado, esquivó el ataque e hirió a Ares en el muslo de una manera tan profunda que el dios de la guerra cayó al suelo, retorciéndose de dolor. El semidios lo miró con desprecio por varios minutos mientras se paseaba a su alrededor. Y justo en el momento que iba a ejecutarlo aparecieron los otros hijos de Ares. Fobos y Daimas bajaron en el carruaje de guerra y se llevaron al dios herido ante el asombro de Hércules y la resignación de Atenea. Lo escondieron en algún recóndito lugar del Olimpo. Pero el cuerpo de Cicno fue abandonado en el camino a Delfos, estuvo ahí por varias semanas, hasta que el rey Ceyx de Tesalia llevó sus restos a un mausoleo, y sobre este sitio construyó un monumento en su honor. Con esto quería ganarse el favor de Ares o el de uno de sus hijos, pero la noticia llegó primero a Apolo, quien desvió el río Anaurus para inundar el panteón de la ciudad y borrar el recuerdo de Cicno. Ares nunca sospechó quién estuvo detrás de la muerte de su hijo y le guardó eterno rencor a Hércules.